Buenas, ¿cómo están todos? Hola, yo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Tenemos muchas sorpresas entretenidas. Parece que Joe está con problemas de nuevo de conexión. Pero tenemos cosas demasiado entretenidas hoy día para hablar con ustedes, hablar sobre tiburones, sobre rayas, sobre quimeras. Apuesto que no todos saben qué son las quimeras. Ahí está Joe. ¿Todo bien? ¿Se me ve? Es importante eso. Sí, a ver, gente, ¿nos pueden ver? ¿Nos escuchan bien? A los dos, a Caro, a mí. Por favor, digan que sí. Por ahí, que no. Estamos listos. Estamos con todo el sabor. Oye, me encanta esa canción. Debo admitirlo. Está extrañando la fiesta, Joe. Sí, de todos modos, necesito ir a bailar en algún momento. Joe, ¿qué tenemos para hoy tan entretenido el programa de hoy? Bueno, para hoy, tal y como dice la canción, tenemos a un amigo que le encanta el mundo de los tiburones, nos va a hablar bastante de ellos, que es Ignacio Contreras, que es de la iniciativa Núcleo Pintarroja, y que bueno, él es estudiante de biología, no es biólogo marino, pero le gusta muchísimo todo esto de la biología y la conservación por los tiburones y los condrictios en general, que es un concepto que él seguramente les va a explicar, y que bueno, esta iniciativa de Núcleo Pintarroja parte de alguna forma también gracias a él. De hecho, por él esta iniciativa también, que se va desarrollando en la Universidad de Chile, que sabemos que igual no tiene mucho que ver con área marina, porque de hecho allá no estudian biología marina ni nada por el estilo, pero justamente eso también yo creo que fue algo de lo que motivó a Ignacio a realizar toda esta iniciativa, y que ha estado colaborando distintamente. De hecho, yo creo que más de alguno lo tiene que haber visto ya en otros conversatorios, en otras charlas. Es que yo le dije, Ignacio no va a parar hasta que todo el mundo sepa que es un condrictio. Yo creo que sí, yo creo que va para eso y mucho más, así que... Sí. Pero se ve por lo mismo que le encanta, y de hecho nos estuvo ayudando nosotros también durante el verano, ¿recuerdas, Caro? Sí. Con nosotros en una colillatón, claro. Y ahí estuvo explicando y mostrándole a los niños, a la gente de la playa, de qué son los condrictios, por qué tiburones y un montón de cosas más. Entonces, él también nos va a hablar un montón de eso el día de hoy, y obviamente que también se viene una sorpresa hacia el final, que yo creo que calza muy bien con esta canción, y un poco por el gustillo a la música que puede tener ahí nuestro amigo Ignacio. así que los dejo más que invitados para que nos sigan acompañando durante todo el capítulo de hoy. Y bueno, sin más, yo creo que ya Nacho tiene que estar ahí pendiente, conectadísimo, y le damos pase a él para que también ya pueda conversar y entrevistarse contigo. Buenísimo, muchas gracias, Joe, por esa presentación. Voy a dejarte ahí como espectador y pasar a invitar a Ignacio, y voy a volver a poner la canción porque es muy entretenida. Sí, por favor. Ahí va, te la dejo para que la bailes ahí desde la casa. Ahí, y vuelvo a poner la canción para aquellos que se la perdieron, ¿ya? Ahí va. Ahí tenemos. Le vamos a invitar a Ignacio a que nos acompañe. Tiene que entrar bailando, sí. Hola a todos los que se van uniendo. Hola. Ignacio. Hola, ¿se escucha bien? Sí, genial. ¿Es tu tipo de música o no es algo que baile usualmente? No mucho, en verdad. No, yo soy más vieja escuela, soy intento de rockero.
Sí, no, digamos que no va en esa línea. Pero seguro que en algún carrete la bailaste. Puede ser. Bajo la influencia de algunas cosas puede ser. Igual se baila, no podéis bailar metal. Claro, sí. Difícil. Bueno, Ignacio, bienvenido. Para mí es un gusto tremendo tenerte aquí con nosotros en Científicos sin Bata. Antes de empezar, yo sé que tú has visto nuestros programas y sé que conoces de qué se trata todo esto, pero te tengo que avisar que siempre acá al lado mío tengo mis alarmas. Alarma técnica. Sí, esta es la alarma técnica que, ojo, ya pueden decirse algunas cosas científicas si el programa es de ciencia, pero la idea es que cuando la gente en casa, los espectadores, si nos están viendo y les parece que Ignacio se va al chancho, ustedes nos ponen el emoticón del chanchito y nosotros le sonamos la alarma a Ignacio. Ok, me parece. Oye, Ignacio, tú, bueno, ahí nos contaba yo que eres biólogo, pero eres un shark lover así de corazón. Sí, o sea, ahí, bueno, los veo ahí algunos, del grupo de los nuevos Shark Lovers, que hemos intentado como de distintas universidades, de distintas partes del país, intentar como juntarnos, porque claro, yo tengo lo mío en la Chile, que sería Núcleo Pinta Roja, pero junto con con ustedes allá en la Católica, con Drolab, con gente de la Universidad Austral también, hemos tratado de juntar a este grupo que no es muy numeroso, no hay mucha la gente que estudie esto, para un poco como unir fuerzas. Bueno. Oye, ahí sí quería preguntar para ver el apoyo del público, a ver si hay otros Shark Lovers ahí en el público que nos pongan un corazoncito o una manito para arriba para ir identificando a los Shark Lovers de la transmisión. Ya. Oye, sí. Y quería hacerte esta primera pregunta, que no vamos, todavía no pasamos a meter las manos en la masa, pero quería preguntarte, ¿qué fue lo que te encantó de estos seres? Porque como vienes de biología, digamos que no necesariamente tienes tanta cercanía durante la carrera con el mar, pero ¿cómo llegaste a enamorarte de estos animales? Bueno, esto venía de antes, ¿no es cierto? Que me... como en la parte de condrictios te pasan, independiente si tienes como 2 zoologías o 3 o 4 o una solamente, hay una parte que es de peces y una parte que es de condrictios, y en general en biología solamente se ve eso. Y quizás en un laboratorio tenéis que ver un pinta roja o una cuestión así. Entonces esto venía, claro, de antes, no es mucho lo que uno está como expuesto al mundo de los tiburones en la carrera. Entonces yo de chico, no sé, quizás quedé muy traumado con la película Tiburón, o no sé, algo así. Porque desde chico me gustaba la vida como marina en general, pero tiburones en específico. Entonces viene como desde antes, una cosa más de cabro chico. Pero ¿qué era lo que te llamaba la atención o qué era lo que más te gustaba? Quizás tenga que ver un poco con este sentido como de extrañeza, como de que, porque claro, uno no interactúa día a día con tiburones, la mayoría de la gente no. Entonces, todo lo que es el mar profundo y lo desconocido, yo creo que tiene que ver como por ese lado. Porque claro, aparte, en general el tiburón en sí es como imponente, no es como, claro, el depredador es grande. A ver, tengo un modelo anatómico por aquí. Tiene muchos dientes, ¿no es cierto? 100% real. Entonces yo creo que es como lo desconocido sumado con estas como características de
que es como es el pescado bacán, ¿no es cierto? No es la merluza, en ese sentido. Creo que esas dos cosas después se unen, y después, claro, cuando uno se mete más en la parte técnica y uno descubre que, claro, no todos los tiburones son así, que hay como muchísima diversidad de formas, de ambientes, de dieta, de bla, bla, bla. Pero quizás lo que uno primero le llama la atención es como ese aspecto, estas dos cosas. Sí. Sabes que a mí siempre me voy a acordar, de hecho, no sé si tengo el dibujo por acá. Ah, mira. Una vez vino a visitarnos un niño de Achiles Mar y estaba rayaba la papa con los tiburones, le encantaban los tiburones. Y mientras estábamos haciendo una actividad, nada que ver, estábamos haciendo una actividad sobre pesca, que no incluía en este caso los tiburones, incluía las especies como tú dices, la merluza, el congrio, todo eso. Y el niño se sentó a un lado y se puso a hacer un dibujo. Y yo, bueno, ya estaba ahí con la actividad y decía, bueno, la instrucción es esta y hagamos esto y esto y esto. Y de repente me acerco al niño y veo el dibujo que hizo. Este fue el dibujo que él me hizo. Y ahí está el tiburón. Qué genial. Sí, pero lo más gracioso, no es esto, ojo, lo más gracioso es que todos estos números que tú ves acá son la cantidad de dientes que tiene el tiburón. Entonces el niño me decía, los tiburones tienen 1, 0, 2, 3, 8 dientes, me decía él. Él es un Tarlover en potencia. Sí, va a ser como ustedes cuando sea grande. De todas maneras. La idea, ¿no? Oye, que seamos cada vez más. Sí, y oye, Ignacio, para sacarnos de la duda, ¿cuántos dientes tiene un tiburón? Voy a decir la respuesta que dicen todos los biólogos para todas las preguntas, depende de la especie. Claro, sí, de la especie. Depende de la especie, depende del individuo, de la misma especie. De hecho, no todos los individuos van a tener la misma cantidad de dientes. Y aparte, claro, en tiburones, como quizás muchos saben, reemplazan los dientes a cada rato. Entonces, ahí quizás uno podría hacer la contrapregunta, estás hablando como de los dientes funcionales, los que están afuera, los que están en crecimiento, y ahí como que puede ser un número infinito de posibilidades, incluso restringiéndome a una especie. Entonces es como, depende. Son muchos, sí, pero depende. Y porque, claro, tienen estos dientes como permanentes, digamos, en la boca, pero como dices, los van cambiando todo el rato. Y más o menos, para tener una idea, como ¿cuál sería la tasa de recambio? Eso también depende, por ejemplo, si es que es un tiburón, depende de la dieta, mucho. Por ejemplo, y depende del tipo de diente también. Hay dientes que son más fáciles de recambiar que otros. Pero, por ejemplo, pueden ser un par de semanas, puede cambiar poquito durante el año. Entonces, no sé, por ejemplo, un depredador más como, no sé, pelágico, de mar abierto, como un maco, un tiburón maco, claro, esa especie durante toda su vida, que es una especie que vive varias décadas, puede perder bastantes decenas de miles de dientes en toda su vida. Entonces es una tasa como de recambio bastante alta. En cambio otras especies quizás no. Pero a veces otras especies quizás recambian menos pero viven más, entonces como que ahí depende un poco. Pero, por ejemplo, no sé, pues el toyo, que siempre lo pongo por aquí, que es como que no tuviera dientes, pero son dientes como muy modificados, son como chatitos. Y se van cambiando quizás más lento que otra especie como, no sé, un azulejo que tiene, un tiburón azul que tiene, no sé, contrasta bien, pero no sé, ojalá alcancen a ver ahí, es como de dientes más puntiagudos, qué sé yo. Entonces, a ver si nos muestras así como con la mano para verlo mejor. O igual parece que igual tienes un poca señal, entonces yo por lo menos te veo bien pixelado. Ya. Bueno, sí, vivo en Peñaflor, para los que no saben. Ese es mejor. Entonces esto probablemente puede... Sí, ahí estoy haciendo un poco de contraste. Claro. En el toyo no se van a ver porque son dientes como muy aplastados, muy chatos, y forman como una especie de placa. Y eso lo ocupan más que para cortar, es para triturar, por ejemplo,
chanchitos chanchitos de tierra, pulgas de mar. Ajá. Es una dieta como distinta quizás a un tiburón que come peces o calamares, que son presas más como jabón, ¿no es cierto? Cuando la toma y se desliza, entonces tienes que tener como un diente tipo tenedor, más que un diente, por ejemplo, en el toyo, que es una cosa que aplasta, una cosa que tritura. ¿Quieres decirme acá la especie y lo pongo en la imagen para que lo puedan ver, la diferencia de los dientes? Puede ser, sí. Los dos que mostré es el toyo, el Mustelus mento, y el otro es el tiburón azul, el Prionace glauca. Ya, a ver, voy a ver si encuentro alguno de las mandíbulas, porque, claro, para aclarar, mi pareja también es un shark lover y me tiene muy entrenada con todos estos temas, la verdad que es fascinante, ¿no? Entonces quiero mostrar esto de las mandíbulas, porque como tú dices, hay una amplia variedad de mandíbulas y uno siempre se imagina este tiburón con estos dientes, ¿cierto? Como así. Claro. ¿Verdad? Pero en realidad hay cosas muy diferentes. A ver si... ¿Y en qué varía la dieta de los tiburones? Por ejemplo, ¿qué gama tenemos? Para ir explicando por mientras eso. Tenemos, por ejemplo, a ver, por ejemplo, uno de los más famosos serían los tiburones que comen zooplancton, ¿cierto? Son pequeños crustáceos, huevitos de peces, larvas de peces, como animales muy pequeños. Esas son especies que se alimentan por filtración, como una especie de... Igual que la ballena, pero con un mecanismo distinto. Ellos lo que hacen es que ellos van como abriendo la boca, el agua va pasando y después sale por las branquias, y en las branquias tienen como unos filtros, es como si tuvieran un colador en las branquias, entonces ahí el agua sale, pero toda la presa queda ahí. Entonces esa especie, por ejemplo, no necesita mucho un diente muy grande ni muy especializado para ninguna dieta, lo ocupan solamente a veces para reproducción, entonces son dientes muy pequeñitos, por ejemplo el tiburón ballena, el tiburón peregrino, son dientes muy pequeños. Otro, por ejemplo, todos los tiburones y rayas que comen cosas con concha, cosas con exoesqueleto duro, van a tener diente tipo de placa. A veces son placas más fuertes, más grandes, por ejemplo en la raya águila, por ejemplo, que son unas placas son muy fuertes. El toyo tiene el diente como en pavimento, en placa, pero es menos potente, si se puede decir así. Pero igual es un diente aplastado, especializado para eso. Y ya los dientes más, por ejemplo, los filudos, como el marrajo, por ejemplo, ese es un diente tipo tenedor, te sirve para pinchar cosas. Entonces, esas especies se alimentan en general de peces y calamares. Y después otras especies, por ejemplo, el tiburón blanco, o sea, el ejemplo más famoso, es un diente ancho, triangular, y como con serrucho, con aserraciones a los lados, y eso permite actuar como un cuchillo. Entonces, por ejemplo, esas especies se alimentan de mamíferos marinos, cosas como más grandes, con más grasa, que tienes que cortarlo. Claro. Y ahí como que se cubre el espectro de la mayoría de las especies. Tenéis cosas más raras, por ejemplo, hay un tiburón que se reportó que puede digerir pasto marino, pero está como el debate si es que en verdad eso es como una adaptación para asimilar la gran cantidad de pasto que ingiere cuando está comiendo como crustáceos bentónicos que están en el pasto, como, no que se alimentan, no por error, quisiera. Sí. Claro, más o menos así. Pero eso, hay tiburones que también, bueno, cualquier carnívoro, por ejemplo, va a comer carroña si es que la encuentran, en general. Entonces, independiente de su dieta, porque es como proteína gratis, ¿no? Entonces también hay especies que comen quizás más carroña que otras. Hay especies que son más... claro, como en todos los grupos hay especies más... espectro trófico. Entonces, y también eso se refleja un poco en los dientes. Son los dientes como bastante raros.
que son como... tienen como una muesca así. Pero el tiburón tigre, por ejemplo, también puede comer tortugas marinas. Son dientes bastante fuertes. Otras especies, por ejemplo, los zánquidos tienen dientes como... lo último. Tienen como dientes en la mandíbula de arriba, que son como tipo tenedor, y abajo tienen dientes cortantes. Entonces como que también son bastante generalistas y le sirven para las dos cosas. Claro, sí, entonces eso, básicamente, igual que en el resto del reino animal, ¿cierto? Los dientes van a depender de la dieta que ellos lleven, y como tú nos mencionaste recién, hay una gigantesca variedad de dietas que pueden llevar desde, tú decías, desde tener que romper cosas hasta tener que desgarrar, hasta carroña, ¿cierto? Y no siempre es este súper depredador que va y ataca directamente a la presa, así como un león atacando una gacela, ¿verdad? Claro, sí. Mira, me costó eso aplica encontrar, para un par de especies, no para todas. Claro, me costó encontrar las fotos que quería encontrar de las mandíbulas, no sé por qué, pero sí encontré esto, a ver si nos puedes hablar un poco de esto, que yo también lo encuentro algo fascinante. Sí. El Lycoprion. Sí. Eso es, No sé si al parecer eso técnicamente es una quimera, más que un tiburón. ¿Ya? Porque, ya, hablemos como de taxonomía en general, están los condrictios, que son todos los peces cartilaginosos, ¿no? Tienen un esqueleto cartílago que tiene un tipo específico de mineralización. Todos esos se agrupan dentro de los condrictios. Y los condrictios vivientes, básicamente tenemos 3 grupos principales, son los tiburones, las rayas, y el otro serían las quimeras. Las quimeras, quizás el ejemplo que la gente más podría conocer es el peje gallo, que se puede encontrar en pescaderías. Ahora, en el mundo actual hay pocas quimeras, hay como 50 especies nomás, y tenemos 1200 condrictios, entonces es poquito. Pero especialmente hace mucho tiempo, especialmente en la época antes de los dinosaurios, antes del Mesozoico, ese es el peje gallo, claro. Y antes del Mesozoico era al revés. Este es una quimera, este no es ni un tiburón ni una raya. Claro, esa es una quimera. Es una de las como 5 especies que hay en Chile, y como de las 50 que hay mundial, es ese, el peje gallo. Y, perdón, ¿no estabas diciendo que antes era distinto, que antes había entonces más especies? Sí, antes era al revés. La mayor cantidad en número y en diversidad de formas eran las quimeras. Y por eso tenéis como todos estos, entre comillas, tiburones prehistóricos, la mayoría y los más raros en general son quimeras, o por lo menos son más valientes de lo que nosotros conocemos como quimeras ahora. Entonces, este vendría siendo, este no es un condrictio que exista ahora, para dejarlo claro. No, ese no me acuerdo cuándo vivió, pero es de un linaje de quimeras prehistóricas, básicamente. Y es una especie que se está constantemente como actualizando su look, porque lo primero que se encontró, de hecho, fue la parte de la dentadura, que es lo que se ve ahí como medio extraño, que es como una espiral. Sí, que no sé si se alcanza a ver, claro, pero quería explicarles que es como una especie de sierra circular, una cosa así, lo que uno ve acá. Ahí, a ver si se ve mejor. Claro, ahí se ve un poco mejor. Eso fue lo primero que se encontró de esa especie, un par de fósiles de eso, y la gente al principio no sabía bien qué era. Después más o menos se vio que era como de alguna especie que tenía alguna relación con los tiburones, y ahí se hicieron distintas reconstrucciones sobre dónde iba esa parte. Y se lo pusieron en todas partes, lo pusieron en la boca, en la cola, en las aletas, y en la boca en distintas partes también. Y hace poquito, hace no tantos años, se descubrió como un cráneo un poco más entero, y ahí se pudo saber un poco que, claro, es una especie de sierra que va abajo. Y como que tiene como una especie de surco arriba, entonces como que calza así. Entonces sirve como para cortar así.
Pero es Y a ese lo fascinante es, digamos, que el recambio de dientes va así como hacia afuera, ¿cierto? Va como saliendo los dientes desde adentro y van saliendo hacia afuera, y el recambio van cayendo después, supongo, o se van desgastando, no sé cómo es que pasa. Claro, de hecho, en el fósil es una espiral, y claro, tú ves que en el centro de la espiral están los dientes más pequeños y se van haciendo cada vez más grandes. Y los más grandes son los que están más afuera, y esos son los primeros en caer. Entonces se va renovando así. Ah, mira. Wow, qué fascinante. No sé si a todos les fascina igual que a mí, pero estas cosas me parecen demasiado increíbles, digo, y reales hasta. Sí, son... Oye, y las quimeras siguen siendo bastante raras, bastante extrañas. De hecho, quimera era una especie como de ser mitológico, que era una mezcla como entre un león, un águila, una serpiente y no sé qué otra sarta de animales. Entonces cuando le pusieron quimera a estos peces, le pusieron quimera porque también se veía que era una mezcla de distintos peces, porque tienen características de tiburones, tienen características de peces óseos, y tiene cosas que son como propias de ellos, otras cosas que uno podría quizás encontrar más en vertebrados más superiores. Entonces es una cosa muy extraña, por eso se llama quimera. Pero los más extravagantes, los más raros probablemente son los que ya están extintos. En especial en la dentadura tenéis todo tipo de cosas. Quería hacer una mini pausa para mostrarte esta taza que le robé a mi pareja para el capítulo de hoy. Yo tengo un par de tazas, pero solamente tienen el dibujito, no tienen la forma de tiburón. Sí, vine súper preparada con cosas robadas. Todas son robadas de mi pareja, así que le tengo que dar el crédito ahí a las cosas. Saludos al Ítalo ahí. Oye, entonces, ya que empezamos a hablar de estas curiosidades de condrictios, quería seguir con el título, porque en el título habíamos puesto también otras curiosidades, entonces no sé si quieres seguir por ahí, por el primer eslabón del título que pusimos hoy día. Claro, cuando yo mandé ¿cómo se llama? La intención de participar, puse un par como de quizás algunos de los aspectos más extraños de lo que se encuentra en tiburones y en condrictios en general. Y aparte siempre pongo la parte de tiburones bioluminescentes al principio, porque de esa especie en específico del género Edmopterus, que son los tiburones linterna, esos son probablemente mi especie favorita, junto con el maco, como que se pelean el primer lugar. Entonces siempre como que me gusta hablar de ello. Voy a buscarlo acá para poner una foto al tiro. Son estos pequeñitos, ¿verdad? Sí, unos pequeñitos, bien oscuros, con ojos grandes, y que tienen abajo unas cosas que llaman fotóforos, que son unas mini lamparitas, mini linternas. ¿Ahí? ¿Ese es? Claro, estoy en esos mismos, sí. Ya. Oye, pero las fotos de aquí que yo puedo encontrar no le favorecen para nada porque lo tenemos aquí. Mira, ¿por qué lo vemos así? ¿Por qué se ve así tan feo? Claro, varios de ahí están ya fijados, ¿no es cierto? Ya pasaron por su baño en formalina y después en etanol. Entonces eso los descolora, los deshidrata, claro. Claro, eso está muy seco, muy deshidratado y no se parece tanto a lo que se ve en la vida real. Ese de ahí creo que no es Edmopterus, creo que es un dalátido, pero igual son tiburones de profundidad y se parecen. Claro, es que esos son de profundidad, por eso los tenemos así tan feos, ¿o no? Claro, sí, porque las profundidades como que mientras más profundo vas, más te desvías de lo que uno tiene como de estándar para peces, para tiburones, para todos los grupos, en verdad. Porque tienes que adaptarte de distintas formas y ahí la evolución hace el trabajo y
y tiene como distintas formas extrañas. Y si se fijan, todos esos tenían como en la guata más oscurito. Y eso se ve, eso oscurito es porque tienen esa concentración de estos órganos que se llaman fotóforos. Y ahí en esa que está como en la mano, esa es una foto de cuando está ejerciendo, por así decirlo, la bioluminiscencia. En general son de ese color, emiten una luz media azulada, porque se lo ocupan para camuflaje. Pero tú lo ves de abajo, tú ves un poco lo que llega de la luz solar, y si es que tú pones al tiburón encima, te va a producir sombra y tú vas a poder como detectarlo. Pero si él emite esa luz que es como de las mismas características de la luz solar que llega a esa profundidad, se camufla mediante luz. Es un proceso muy... es como interesante, porque uno diría como cómo vas a camuflarte emitiendo luz, pero es porque están a esa profundidad y si los miras desde abajo, están emulando un poco lo que se ve de arriba. Esa es una de las funciones de la bioluminiscencia en esa especie. Están como imitando básicamente lo que se vería si uno mira para arriba en esa profundidad, digamos. Claro. Y ese se puede encontrar acá en las aguas de Chile y nos preguntaban si era el más pequeño que existía. El más pequeño... a veces como que ver el más pequeño es un poco más difícil que ver lo que es el más grande, porque estos tiburones pequeños a veces muchos se conocen re poco. Entonces, un par de candidatos a la especie más pequeña y la mayoría de esos candidatos son o del género Edmonturus o de algunas especies de otra familia que son de los dalátidos, también son especies pequeñas de profundidad. Por ahí se encuentra así el tiburón más pequeño que probablemente lo que mide es como más o menos 20 centímetros de adulto, más o menos. Ahora, del género Edmonturus en Chile hay un par de especies, hay como 10 aprox, pero hay especies que no se sabe bien si es que en verdad son una especie ya descrita, una especie nueva, como que se sabe re poco y muchos de esos son como, se han encontrado por ejemplo en montes submarinos cerca de la cordillera submarina de Nazca, entonces son lugares que se exploran muy poco. Y quizás el más común que uno podría encontrar en Chile continental sería el Edmonturus granulosus. Eso es como común por el sur de Chile. Que seguimos hablando de pero estos eso no es lo que tenemos tiburones. Pero se me fue, no escuché lo último. Sí, que estas especies que estás mencionando que existen en Chile son del mismo grupo de especies que este tiburón pequeño bioluminiscente que mostrábamos. Sí. Si hablamos como de el género Edmonturus, claro, tenemos, son como 10 especies y hay otras, hay 3 más que son de la misma familia, son los Centrocilium y la Culiola. Ojo que me ha salido el chancho. 10, 15. es que lo malo es que estas especies, la justificación es que lo malo es que estas especies como son tan raras, no tienen un poco como nombre común. En general los pescadores le llaman como cualquier cosa a veces y los agrupan a todos dentro como de un mismo término que a veces puede como ser cualquier cosa. Entonces, para especificar uno tiene que recurrir al nombre científico porque a veces los nombres comunes que a veces se les ponen como que no significan mucho en verdad. Sí, uno se puede confundir. Sí. Y si tú le preguntas a un pescador de una caleta
le dicen de una cierta manera y tú vas, por ejemplo, a una caleta que queda un par de kilómetros más arriba y le dicen de otra forma nada que ver. Entonces por eso es como complicado, especialmente con estas especies raras. El pichigall y el pintarroja sostienen nombre, el otro es como que un tiburón negro feo. Más o menos. Y enano, más encima. Y enano más encima, si no tienen mucho... Sí. Bueno, el pintarroja ahí que mencionaste no es como decías, tal vez el tiburón más pequeño, pero es un tiburón bastante chico, solo para hacerle promoción porque es uno bastante común, ¿cierto? Y que la gente puede encontrar en las costas y se ve fácilmente, digamos. Uh-huh. Sí, en bosques de macroalgas, de Wiru, se ve bastante, o por lo menos a veces vas a ver los huevitos que están enredados ahí. Claro. Y nos preguntaban también, Ignacio, a ver si nos puedes responder. Tengo un pintarroja directamente desde China. que este de hecho lo llevé para allá, para la Colillatón. Sí, me acuerdo de él. Buenísimo. Un pintarroja medio extraño, pero claro, esa es quizás una de las especies más idiosincráticas de los tiburones chilenos, porque es común, es pequeñito, se ve harto y se ve mucho también en cualquier carrera de biología marina o de biología en general. Si es que tú tienes el laboratorio, el práctico, vas a ver pintarroja en general. Claro. Porque aparte no es comercial, entonces es fácil de conseguir. Sí. Oye, Ignacio, ¿y el más grande en Chile? ¿El tiburón más grande? El tiburón más grande, si es que nos ponemos como estrictos, tendría que ser el tiburón ballena, que se ha visto en Rapa Nui. Pero claro, está el tema de que la gente de allá a veces como que no se identifica tanto con Chile y aparte como que se ha visto no tantas veces. Entonces nos teníamos que saltar al segundo, que es el tiburón peregrino, que sí se ve, no es así como abundante, que tú sacáis como una roca y lo encontráis, pero no es tan raro verlo en general por Chiloé, por ese sector, y en especial en el verano. Uh-huh. Y esa especie puede llegar a medir, pasado los 12 metros, 30 centímetros por ahí. Y es como relativamente común verlo sobre los 7 metros, no es raro. Entonces, de los tiburones comunes, ese probablemente sea la especie más grande que tenemos en Chile. Y el otro sería el tiburón ballena. No, que quería mostrar que estas fotos está perfecto. Esto, este tiburón yo creo que es un buen ejemplo de lo que estabas hablando antes de la filtración, o me equivoco. Sí. De hecho ahí se ve específicamente haciendo lo que está demostrando con el modelo. Ellos, claro, abren esta boca gigante y ahí en esas como gorritas que se ven, que son como media oscuras, uh-huh. Ahí están tanto las branquias, entonces ahí respiran, y también esas branquias tienen unos como ganchitos, me parece como una especie de peineta, y eso actúa como filtro. Y ahí quedan todo el zooplancton, todos estos animalitos pequeños quedan ahí y después pasan directamente al estómago. Y así claro, como se ve. Increíble. Y acá se nota además lo que tú mencionabas, que no tienen estos dientes filosos, ¿cierto? Son prácticamente imperceptibles los dientes que tienen. Sí, el tiburón, el peregrino tiene muchos dientes, pero son muy pequeñitos. O sea, estamos hablando como de dientes como de este tamaño y muchos para un tiburón de más de 8 metros. Entonces, por eso en la foto en general no se alcanza ni siquiera a ver. Que son muy pequeños, claro. Pero sí están. Ya, mira, Ignacio, nos van quedando... Se pasa demasiado rápido esta cuestión. Nos van quedando aproximadamente unos 10-12 minutitos para terminar de conversar de este tema de los condrictios. Entonces, no sé, hay algunas preguntas acá, no sé si quisieras responder esas preguntas o tienes algo en mente que nos querías contar y que todavía no hemos llegado a ello. A ver, aquí ya, lo primero que veo es,
no me quedó claro por qué a mayor profundidad vemos más formas extrañas. El tema es que lo que uno conoce como quizás forma extraña es extraña para nosotros. Nosotros, bueno, primero somos animales terrestres, ¿no? Entonces ya los peces son como medio raros para nosotros, pero aún así, dentro de los peces que uno en general ve más, son especies más que en general viven más cerca de la costa, que en general viven a no tanta profundidad. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un poco las formas que se adecuan más o menos a este ambiente. Y entonces mientras más bajo nosotros vamos, por diferencias de la presión que existe, de la poca luz que hay, por la salinidad, por la temperatura, por todas estas cosas, para poder funcionar no puedes ocupar el mismo... No voy a hacer como un copy-paste del plan corporal que tienes en esos organismos de menos profundidad, de más temperatura, qué sé yo, lo más abajo. Entonces, mientras más abajo, como las condiciones son más extremas, o sea, es mayor la diferencia de presión, mayor la diferencia de temperatura, menos la luz que hay, tenés organismos que son más disímiles, más raros, más diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero es porque nosotros estamos acostumbrados a estas especies más de aguas someras, quizás es lo que más uno ve en las pescaderías, o lo que más uno podría ver si es que se mete a bucear, por ejemplo, cerca. Si nosotros viviéramos a esa profundidad, los otros serían los raros. Claro, que al final ahí pasa por esa cualidad que tú comentabas. Si compartimos más cosas en común en términos ambientales, obviamente nuestras adaptaciones de alguna otra manera las vamos a encontrar menos raras, porque estamos ambientados a luz, a cierta temperatura, pero es como que te vayas a un ambiente completamente distinto con reglas ambientales distintas. Claramente, como te dices, lo que a nosotros nos funciona acá, allá abajo sería imposible que funcione. Entonces es muy extraño, para nosotros es extraño, pero en realidad es la forma más eficiente de vivir ahí abajo. Claro. Sí. Claro. Oye, Ignacio, ¿y quieres contarnos un poquito sobre las rayas y particularmente el segundo componente de nuestro título, que eran las rayas eléctricas? La raya también la puse porque también es como algo medio curioso, pero existen rayas, en especial el grupo de las rayas torpedo, torpediniformes, que ellas pueden básicamente descargar electricidad, son capaces de emitir descarga eléctrica, porque tienen unos órganos especializados en... No tengo ningún modelo de raya, pero tienen como a cada lado claro, tienen como esta forma media como de como circulito, y las aletas, las pectorales en general son como más gruesas, porque justo ahí a ambos lados del cuerpo tienen los órganos eléctricos, y esos órganos eléctricos los ocupan para aturdir presas, también probablemente para defenderse. De hecho, en Chile, por ejemplo, hay una especie de raya eléctrica que vive cerca de la costa, es la que le llaman la tembladera, y a veces esa especie, cuando se acerca mucho relativamente como en el litoral de todo Chile prácticamente. Entonces, a veces si es que uno... a veces en ciertas épocas del verano se acercan un poco más a la costa y hay gente que las ha pisado para mala suerte de la persona y de la raya. Entonces también eso nos dice que tiene una función un poco también de defensa,
O sea, también una sustancia que está amenazada puede emitir esta descarga. Y también probablemente la ocupan un poco para orientarse en el campo eléctrico magnético de la Tierra, para un poco moverse, ¿no? Como también lo hacen distintas especies. Claro, es que al final, bueno, hay que mencionar que yo creo que el tiempo nunca es suficiente para hablar sobre todas las cosas interesantes que hay, pero que los condrictios tienen este sistema sensorial extra que nosotros no tenemos, que es este sistema eléctrico, ¿verdad? Ajá. Y justamente, claro, como tú decías, hay algunas especies adaptadas a usar electricidad, pero en general son todas, pasan todas, como tú decías, de esta orientación gracias a este sistema como sensorial, o no necesariamente en todas las especies. Justo se me cortó, no entendí lo último. Que si este sistema, ¿verdad que ellos tienen un sistema sensorial distinto que es receptores eléctricos? Si todas las especies la tienen en común, digo, si uno habla de los condrictios, ¿todos lo tienen? Sí, en todos los condrictios lo que se ve son estos órganos que se llaman las ampollas de Lorenzini, que son unos, se ven especialmente en esta parte del animal. Son unos poros, y esos poros conducen por un medio gelatinoso a unas células que su función básicamente es detectar campos eléctricos. Pero lo que hacen algunas especies de rayas es que, aparte de poder percibir estos campos eléctricos, ellos también pueden emitirlos. O sea, es un sistema, digamos, que usan para emitirlo y recibirlo. Sí, entonces probablemente se puede ocupar en cierto sentido para... Hay otras rayas, por ejemplo, que tienen órganos eléctricos pero en la cola, y se postula que eso, como el campo es tan débil, probablemente también lo ocupen para orientarse en el campo electromagnético, porque no tienen la suficiente potencia para poder electrocutar nada. Pero las rayas que sí lo pueden hacer, probablemente ocupen eso como cierta ventaja, para poder quizás tener ese sentido un poco más desarrollado, que pueden emitir un poco y comparar un poco con el campo magnético, de una forma que quizás otras especies que solamente pueden percibirlo no lo pueden hacer. Como una brújula al final. Claro, como una especie de brújula. Sí. Okay. Bueno, ahí están lo que decía Ignacio de las ampollas de Lorenzini. Este es un tiburón, y aquí tiene todos estos receptores acá que hablaba Ignacio. Y para responder la pregunta, que esta es una de las estructuras más sensibles que tienen los condrictios, ¿verdad? Ajá. Por eso uno, cuando escucha como para defenderse de un ataque de tiburón hay que pegarle en la nariz, ¿viene por ahí o no? Sí, aunque quizás sería un poco más efectivo en el caso muy, muy, muy extraño que te atacara un tiburón y que aparte de atacarte no te soltara, que probablemente nadie de los que está viendo acá le va a pasar nunca nada parecido en la vida. Si es que le pasara, quizás más que pegarle en esa parte, porque cualquiera que haya estado en el agua, incluso en la piscina, sabe que estando dentro del agua no podéis como que empezar a lo Rocky Balboa, porque no tienes un medio que es muy extenso, muy pesado, no podéis como pegarle. Entonces probablemente lo más útil sería apretarle quizás el ojo o las branquias. Eso probablemente le moleste más y le haga que se vaya, más que intentar como pegarle. Ah, buen dato. Porque aparte si es que tú le pegas a la parte como tan sensible, quizás si es que el tiburón está como en la onda de que tiene mucha hambre, quizás como le entre como el frenesí un poco más grande quizás, porque como que se sobrecarga. Entonces también quizás se ponga aún más agresivo, no sé. Depende un poco. Sí. Tendría que hacer un estudio de etología animal para saber.
Sí, igual es No sé si el dato... probablemente, no sé si sea tan buena idea. Ya, pero igual, o sea, como te decía, es un dato que yo creo que nunca vamos a utilizar en la vida porque las probabilidades de que ataque tiburón son extremadamente bajísimas. Ajá, sí, o sea, de hecho, por ejemplo, salieron hace poquito los resultados del organismo que se encarga de ver como todos los ataques y todas las muertes por tiburones al año. Uh-huh. Y habían así como en todo el mundo reportados como 64 ataques no provocados, o sea que no es que alguien haya molestado al tiburón para que lo atacara. Y de esos 64, solo 2 fueron ataques fatales, por lo menos de lo reportado. En todo el mundo, considerando toda la gente que va a la playa a bañarse, toda la gente que bucea, toda la gente que todo, solamente 2 personas murieron porque los atacó un tiburón sin que ellos lo molestaran antes. Y aún así, quizás el tiburón sí, igual se sintió un poco molestado. Quizás la gente estaba ahí y no se daba cuenta, pero existen ciertas precauciones, por ejemplo, no bañarse en agua muy turbia, en condiciones de poca luz, qué sé yo, y en áreas donde se sabe que hay tiburones, porque quizás tú no los ves, pero ellos quizás te ven y te perciben como una amenaza o quizás como incluso una presa potencial. Aunque en general cuando te ven como presa, te muerden, saben que no eres un pez, no eres una foca, qué sé yo, y no te vuelven a atacar. Pero la incidencia es muy, muy, muy baja. Es la última pregunta porque ya estamos llegando casi al final, así que no quería dejar pasar la sorpresa que nos tienes para ahora. Pero si esos datos que diste son en un año, fueron en un año. Sí, lo que hablé hace poquito fue sobre el año 2019. Eso fue todo lo que pasó en respecto a ataques no provocados el año 2019 y los ataques fatales. Los ataques fatales fueron 4, pero 2 de esos fueron ataques provocados. O sea, que alguien estaba leseando al tiburón y el tiburón mordió y la persona murió. Sí. Pero solamente 2 personas murieron por un ataque no provocado de tiburón en 2019. Perfecto. Y es más o menos parecido, durante los últimos 10 años ha sido más o menos un promedio de eso, como 4 muertes, 2, 6, no es mucho más que eso, en todo el mundo, por año. Claro, sí, no, es bajísimo, realmente no es algo que uno se tenga que preocupar cuando se va a la playa. Bueno, claro, no sé si... Muchas cosas más. Sí, la verdad que hay otras cosas por las cuales preocuparse, sobre todo en estos minutos. Sí. ¿Te parece si seguimos con el final de este programa? Porque supe que te preparaste mucho, entonces no quiero dejar la oportunidad de escucharte, porque como pusimos hoy en nuestro título, el complemento que vamos a tener hoy día va a ser un poco de música en vivo. Y Ignacio, bueno, me dijo que tocaba varios instrumentos. No sé qué instrumento escogiste hoy día, Ignacio. Guitarra, lo más fácil. Dale. No sé si me habré preparado mucho, en verdad. Sí, está aquí fueron un par de horas nomás, así que probablemente muchas ya se me hayan olvidado. Pero, a ver, ojalá que se escuche, porque esto puede ser un poco complicado. No sé si el micrófono de acá lo pesque un poco. Nos quedan solo 5 minutitos, así que en verdad nos alcanzan para un par de canciones y estamos. A ver. ¿Se escucha? Sí, a ver si se escucha. Ahí si la gente escucha bien en casa. Sí, se escucha perfecto, yo creo. ¿Sí? Ah, ya, genial. Ignacio nos preparó unas canciones. ¿La modalidad? Ya. Sí, Ignacio nos preparó unas canciones de películas y la idea es que él toque una parte, ¿cierto?, de la canción y ustedes nos pongan de qué película es la canción. Ya. ¿Están listos? ¿Vamos con la primera canción? ¿Está listo, Ignacio?
¿Ya? ¿Sí? A ver. Démosle. Espera. Vamos con la primera. Ya, la primera. Te va a ser un poco obvio, pero igual. Espérate, justo ahora no sonó. Ya, ahí sí. Sí, ahí llegan los comentarios. No podía ser otra, ¿no? Para empezar. Voy a hacer otra, ¿cierto? Ya, genial. Muy bien. Vamos con la siguiente, Ignacio, a ver. A ver, ¿cómo era esto? Supongo que ya con eso ya la saben. Si no, me enojo. A ver, dale vuelta porque tarda un poquito en llegar, pero vamos llenando. Ya, a ver. ¿De nuevo? Yo creo que ya la sacaron. Ya, ahora volvió. Muy fácil. Vamos con otro, Ignacio, a ver. Ya, esta como era, ya. Esta quizás cuesta un poco. Quizás la hayan escuchado, pero no sé si sabrán la película por la cual salió. Yo estoy perdida. A ver si alguien la saca. A ver si alguien la saca. Sí, Requiem for a Dream. Genial. ¿En serio? Ah, bien. Tenemos muchos fans de películas. Ya, Ignacio, quería ir cerrando porque nos quedan 2 minutos y para no hacer el cierre apresurado. Estuvo genial. Yo creo que te vamos a invitar después, pero para que muestres tus dotes artísticos en serio. No así con cancioncitas. Me vale que tocas mucho más que eso. Sí, bueno, esto fue como un poco improvisado, ¿no es cierto? Y es como más difícil por Instagram. De hecho, estoy como todo aquí doblado. Sí, me imagino. Pero se puede hacer quizás para alguna colaboración más artística. Bueno, colaboración musical y difusión científica. Ahí hacemos algo. Muchas piden otra, pero no se nos va a cortar. Entonces yo quería sinceramente agradecerte por haber participado hoy con nosotros. A mí me encantó. Y no sé si quieres dar un último anuncio. ¿Sí? ¿Cuándo va a estar tu próxima charla? Sí, esta semana vamos a estar con las chicas de Soplo la Vista. Este jueves a las 8, por el Instagram de Soplo la Vista. Ahí vamos a hablar como un poco más específico sobre tiburones de profundidad. Entonces, si es que les quedó un poco la duda y quieren saber como más sobre eso, ahí nos vamos como a dedicar un poco más específico sobre ese tema. Buenísimo, entonces los dejamos invitados para que sigan. Exacto, sí, los dejamos invitados para que sigan viendo a Ignacio en las charlas que siguen. Lo vamos a publicar en las historias de Chilesmar y los invitamos también el jueves que tenemos otro científico sin bata para que no se lo